Las chicharras son el insecto más estruendoso que hay, llegando a sobrepasar sin problema los 85 decibeles, que justo es el límite de exposición recomendada para nosotros, los humanos, significando esto que pasar un tiempo prolongado escuchando los gritos desesperados por ponerla de estas cigarras puede dañar irremediablemente los oídos de una persona, lo cual sin dudas es muy molesto. ¿Pero dirían ustedes que entonces este es el animal más odiado? No lo creo, seguro hay peores. El ser humano es un ser social, no hay con qué darle. Estamos acostumbrados a vivir entre nosotros desde nuestra familia y círculo social más cercano, hasta convivir con aquellas personas con las que aparentemente no tenemos nada que ver, como cuando compartimos el transporte público, por ejemplo. Decenas de desconocidos atrapados en un ataúd de metal a 40 km/h y no tenemos problemas entre nosotros, más que los olores, o la gente maleducada, o los que no se sacan la mochila, o los que una eternidad más tarde, y finalmente también los viejos que huelen a pi. Bueno, a lo que quería llegar en realidad es que, aunque sea, nos soportamos un poco entre nosotros, pero la cosa cambia con casi cualquier otro animal. Apenas un invasor entra a nuestra cocina, nos convertimos en una máquina de odio y destrucción dispuesta a eliminar cualquier intruso. Y a lo que voy es que no nos gusta que nos molesten, y vamos a hacer muchas cosas para intentar evitarlo, especialmente contra otras especies. Entonces, ¿no se han preguntado cuál es el animal más odiado de todos? Porque yo sí, y acá les traigo un poco de mi opinión y unos cuantos hechos y datos que dejan bien en claro cuán molestas pueden ser algunas especies. Y para eso vamos a empezar con quizás los animales más extraños para estar dentro de esta lista, pero también al mismo tiempo de los que más sentido tienen, los animales domésticos. Si bien voy a hacer únicamente foco en perros y gatos, también debe haber múltiples casos donde, no sé, conejos domésticos han causado muchos problemas, pero lo que voy específicamente es, como dije, a los perros y a los gatos, dado que son los más extendidos alrededor de absolutamente todo el mundo, para sorpresa de nadie, por supuesto. Y a lo largo de la historia han servido como compañeros y herramientas para nosotros los seres humanos. Los perros fungían como animales guardianes, cuidadores de ganado o incluso organizadores del mismo, y además también, obviamente, como animales de compañía, mientras que los gatos funcionan. Bueno, como decía, estos dos animales están presentes en los corazones de muchísima gente, pero por su elevada dispersión alrededor de absolutamente cualquier lado, estos pueden fácilmente significar problemas para mucha gente. Tenemos a los perros, les encanta ladrar y ladran y ladran y ladran y ladran. Su ladrido promedio está alrededor de los 90 decibeles, pero los perros normales ya empiezan a ser una molestia notoria incluso a casas de distancia, más cuando son las 3 de la mañana y hay 45 perros en toda la cuadra ladrando todos al mismo tiempo. Pero por más de que dormir esté bueno, muchas veces esto de ladrar puede ser lo de menos, debido a que si recordamos, los perros son inventos humanos básicamente, y muchos de ellos fueron inventados y configurados genéticamente para ser bestias cazadoras de otros animales, algunos de ellos incluso hechos para pelear entre sí. Como Princesa, que tiene una dulce rutina de despertarse de algún sueño idílico donde persigue gente distraída, desayunar niños, hacer yoga, almorzar las almas de los desamparados, correr alrededor de la manzana a toda velocidad para terminar atacando a alguien en moto y finalmente cenar un par de ancianos indefensos. Fuera de chiste, sabemos que razas como los pitbulls están hechos para pelear y matarse entre sí. Todas estas cosas terminan haciendo algunas razas de perro potencialmente muy agresivas y otras muy molestas. Y sí, te estoy mirando a vos, caniche. Y si su cuidado no es el óptimo, seguramente terminen depredando a algún vecino como si de alguna ardilla se tratase. Pero por supuesto no hay que olvidarse tampoco de los gatos. Los gatos, más pequeños en tamaño, ya no pueden causar tanto daño a una persona. O sea, sí pueden hacerle bastante daño a un niño, arañarlo y las heridas se pueden infectar y demás, pero la preocupación de los gatos quizás pasa por su impresionante capacidad para hacer caca en cualquier lado y mear absolutamente en cualquier espacio que exista, así como ponerse a gritar violentamente a las 3 de la mañana al lado de mi ventana y ponerse a practicar boxeo. Aparte de, bueno, como ya mencioné hace unos cuantos videos, los gatos son responsables de múltiples extinciones de ciertos animales en lugares donde nunca hubo gatos, pero la introducción humana ha empeorado las cosas. Y bueno, los perros no se salvan tampoco, la verdad. Pero aún así a los gatos y a los perros se los tolera porque son mascotas y estamos medianamente acostumbrados a interactuar con ellos todos los días. ¿Quién podría odiar esta carita bien deforme? Pero eso es una cosa que ya cambia con la siguiente clasificación de los animales. Los animales urbanos.
Hay animales que nos han acompañado durante mucho tiempo y nos hemos ido olvidando de ellos, o directamente nunca los hemos querido, pero somos lo suficientemente inútiles como para exterminarlos directamente. Y estos vendrían a ser las palomas y las ratas. Las palomas han sido pájaros que nos han ido acompañando durante muchísimo tiempo alrededor de muchas civilizaciones, siendo utilizadas como animales mensajeros en las guerras más devastadoras e incluso como fuente de comida. Para bien o para mal de las palomas, ya no las vemos como un animal necesario para nosotros. Pero el problema radica que en sí ya viven en absolutamente todos los lados donde hay muchos humanos. Cosa que es curiosa porque las palomas suelen vivir en riscos y lugares montañosos, y eso es bastante similar en practicidad a un edificio. Además, viven en las alturas, y desde ahí nos tiran bombas nucleares que impactan no solo contra los parabrisas de los autos, sino que también en mi frente. Además de esto, nuestros alados amiguitos son capaces de extender parásitos propios de ellas y enfermedades ganándose el nombre de ratas con alas, lo cual nos deja aterrizar en el siguiente animal, las ratas. Las ratas son animales que nos han seguido en contra de nuestra voluntad desde los inicios de la humanidad básicamente. Así que esta vez sí es como una relación de parasitismo cleptómano. Nosotros producimos comida y lo guardamos, y las ratas la ven como cofres del tesoro básicamente. A ver, no nos desentendamos. Las ratas son animales sumamente inteligentes que viven a veces en sociedades complejas y logran presentar conductas y características que realmente las acercan más a nosotros de lo que las diferenciaría. Pero las ratas y ratones son responsables de esparcir directa o indirectamente más de 35 enfermedades alrededor del mundo. Las ratas y las palomas pueden ser intercambiables por cualquier clase de roedor o ave que los aterre a ustedes en sus ciudades particulares. Según tengo entendido, las gaviotas son terriblemente molestas, roban la comida y son sumamente odiadas por la gente que vive cerca del mar o lo visita. Además de que tienen un sonido bastante molesto. O si no, muchos tipos distintos de ratas, ratones, jerbos, etc. Exactamente igual que como sucede en Pokémon básicamente. Los insectos como las cucarachas y las moscas, así también como los gusanos, son animales asociados con la basura, la suciedad, la inmundicia, las enfermedades, y muchas veces no se está muy lejos de esto. Después de todo, no hay cosa más horrible que ver una cucaracha volando exactamente en contra nuestra, directo a nuestros ojos. También dejar un pedazo de comida al aire libre y que se infeste de moscas tan grandes como las piedras en mis riñones es bastante feo. O bueno, los gusanos ya son bastante asquerosos por sí mismos, dado que parecen una especie de revoltijo de entrañas con vida. Y quizás se pregunten qué clase de propósito sirven estos animales. Y es que son animales sumamente importantes para el ciclo de descomposición de la materia orgánica. Incluso su importancia es asquerosa, sí, pero ciertamente una parte vital de la vida, permitiendo que los nutrientes provenientes de la mugre y la basura puedan incorporarse mucho más rápido a un ciclo normal y natural. Y sí, básicamente eso. No hay mucha excusa para querer a las cucarachas, a las moscas y a los gusanos dentro de nuestras casas. Solamente son animales que se ven asquerosos, se mueven asquerosos y pueden transmitir enfermedades, etcétera, etcétera. Pero al menos cumplen un papel importante. No hay casi nada más feo que tener la casa invadida por cucarachas. Pueden ser asquerosas y pueden por terminar de destruir nuestros hogares. Pero ¿cómo harían eso unas cucarachas?, se preguntarán. Las termitas son insectos del orden Blatodea, que viene a ser el género de las cucarachas. Sí, en serio. El gusto que tienen las termitas hacia la madera es impresionante, y en sitios donde estos animales están desperdigados pueden generar muchos daños, ya sean postes eléctricos, estructuras de madera fuera de la casa o hasta el propio hogar de una persona, si es que acaso está hecha de madera, como por ejemplo suele suceder bastante en Estados Unidos. Los problemas estructurales por termitas terminan generando alrededor del mundo gastos de miles de millones de dólares por año. Y si ya de por sí es bastante feo que te comen la casa, imagínate que se te caiga encima porque un bicho tenía hambre. Oh, chico, ¿y tú cómo has llegado aquí? A mí me ha matado un dragón, y aquí a mi hermano lo ha matado un troll. No, a mí se me cayó el techo. Lo comieron las termitas. Pero tú eres marico. ¿Cómo te va a caer un techo encima? Y si bien las termitas son el ejemplo más clásico, hay otros animales que pueden causar otra clase de daños, existiendo por ejemplo las hormigas locas de nombre Nilandeira fulva, que son comúnmente reportadas por comerse dispositivos eléctricos, dañando unidades enteras sin ninguna clase de motivo aparente más que joder. Y curiosamente, si una hormiga muere electrocutada mientras muerde los compuestos electrónicos, la misma libera una gran cantidad de feromonas que terminan por llamar a las demás a mordisquear aún más el pobre aparato, efectivamente destruyéndolo.
Y también hay un roedor involucrado en este nivel, las ardillas. Las ardillas son como ratas pero con colas peludas. Y también, como saben bien, cómicamente suelen llevar semillas de acá para allá y toda esa clase de cosas. El problema es que no son muy buenas escondiéndolas donde deben y no saben distinguir entre una chimenea, un hueco en un edificio o una casa de lo que vendría a ser básicamente un árbol. Entonces hay múltiples casos donde estructuras enteras se ven taponadas por cientos de miles de semillas y nueces que son acumuladas por diferentes ardillas confundidas, generando incluso múltiples posibles riesgos por incendio. Y no solo eso, sino que como las ratas, las ardillas y todos los roedores son capaces de roer hasta el concreto, pudiendo dañar y arruinar muchas estructuras y hasta cables eléctricos, que son fácilmente accesibles si es que uno está especializado en la movilidad como una ardilla. O las abejas. Sí, las abejas, en serio. Junto a las avispas son animales bastante sorprendentes, pero al mismo tiempo sus nidos infestan casas o similares, y no solo son un problema por su agresividad y su capacidad de dejarnos como un muñeco Michelin, sino que parte del problema radica en que hay instancias en las que sus nidos pueden ser construidos entre paredes o en estructuras comprometedoras, donde si se extienden mucho hay que tirar abajo parte de la casa o realmente contar con un muy buen exterminador. Los animales que son archienemigos de profesiones son un nivel también raro, pero entendible. Esta mención corre por los animales que son particularmente detestados en diferentes ámbitos laborales. Por ejemplo, para los ingenieros eléctricos y aquellos técnicos que tienen que escalar los postes, las aves que presentan nidos tumultuosos son generalmente molestas y además peligrosas, lo que llevaría a cualquier profesional a desarrollar cierto odio en su contra, debido a que pueden atestar y generar cortocircuitos muy fácilmente dentro de estas estructuras y hacer que todo explote a la mierda. Y del aire podemos pasar al agua con los pejepuercos, que molestan continuamente a los buzos entorpeciendo su camino. Perdón, pejepuercos es muy gracioso. E incluso son violentos y territoriales, pudiendo atacarlos sin reparo alguno, porque nada es mejor que trabajar sumergido en el océano y que tu enemigo número uno no sea un tiburón o un calamar gigante, sino que sea un pez medio feo. Y como estos animales particulares, hay mucha gente y muchas profesiones que tienen su archinémesis en el mundo animal. Así que si vos tenés algún ejemplo particular de estos, me gustaría realmente leerlo en los comentarios. Pero sin lugar a duda, el peor y más odiado de todos los tipos de animales son los parásitos. Pero hagamos memoria. Los gatos y los perros, así como muchos otros animales domésticos, son animales que nosotros invitamos a nuestra vida, ya sea por necesidad o por gusto. Las palomas y las ratas y diversos animales similares vinieron por algún motivo u otro y no nos podemos deshacer de ellos muy fácilmente. Otros, como mención honorífica, son los que hacen mucho ruido, como los grillos o las chicharras, mientras que algunos también son asquerosos, como las cucarachas, las moscas o algunos gusanos. Incluso algunos de estos animales pueden llegar a dañar donde vivimos o interferir con nuestro trabajo, pero sin lugar a duda, todas estas molestias suelen quedar relegadas a un segundo plano, no por importancia, sino por un instinto mucho más primitivo que es la propia preservación de nuestro cuerpo. Algunos parásitos se alimentan pasajeramente de nosotros, como por ejemplo las vinchucas, para quienes nosotros los humanos somos simplemente un McDonald's. Luego hay otros que no solo no están conformes con alimentarse de nuestra sangre, sino que además también nos ven como un hotel 5 estrellas, como lo podrían llegar a ser los piojos, las garrapatas, incluso quizás las pulgas, donde no solo nos roban nuestro juguito de tomate, sino que también se ven en la obligación de iniciar un negocio de venta de bienes raíces en nuestra propia persona. Y incluso hay parásitos mucho más escabrosos, como por ejemplo los que viven dentro nuestro. Se estima que alrededor de un 20% de los niños de Estados Unidos poseyó o poseerá una población de oxiuros dentro suyo, y este porcentaje aumenta un 50% en niños en situaciones precarias, y este número en países con condiciones aún peores puede ser mucho mayor. Aunque aún así estos animales no son ni por cerca los más odiados, sino que el animal individual más odiado de todos seguramente sea el mosquito, dado que el mosquito, en primer lugar, es el animal más letal en contra de los humanos, acabando con la vida de aproximadamente 750.000 hasta 1 millón de personas anualmente, mediante una multitud de enfermedades como la malaria o el dengue. Ya con tan solo estas cifras, enfermedades y lo que conllevan, se encuentra que el mosquito claramente es el animal que más daño le causa a las personas en todo el mundo. Pero abandonando un poco la seriedad del tema, los mosquitos son realmente molestos, empezando porque nos pican y nos dejan picando. Eso ya es fastidioso. Además, su tamaño es lo suficientemente pequeño para que, antes de asco, nos dé enojo intentando golpearlos. Además, por sus movimientos rápidos, pero no tan rápidos, los hacen un excelente ejercicio al intentar atraparlos y matarlos, dado que es mínimamente entretenido, no me digan que no.
y sumado a eso pueden llegar a picar en los lugares menos esperados. Como en los nudillos, no sé si es que alguna vez algún mosquito les haya picado ahí, pero no se los deseo. Además, no nos olvidemos de aquellas noches en donde menos los esperamos, seguramente uno nos vuela cerca del oído sin parar y sin dejarnos dormir, mientras batallamos entre intentar seguir durmiendo o finalmente levantarnos, prender la luz y darle fin a su vida, no sin antes estar cazándolos por como 20 minutos, obvio. Y no se equivoquen, los mosquitos, además de ser el ave nacional de Chaco, cumplen otras funciones muy importantes como polinizar y alimentar otras especies como aves, reptiles, anfibios y otros insectos. Pero incluso así existen muchas más especies de mosquitos que no dependen de la sangre humana para reproducirse. Por esto mismo han sido objetos de múltiples estudios para reducir sus poblaciones o modificar sus genes para que les sea imposibilitado tener descendencia, liberando miles y miles de mosquitos estériles donde sea, o incluso mosquitos brillantes en la oscuridad. Todo esto como un plan de frenar a uno de los mayores asesinos del planeta Tierra. Y si bien este es un tema sumamente complejo acerca de la conservación de la vida y de la preservación de las especies junto a su aporte natural al balance propio de la misma vida, es posible que mucha gente desea directamente su extinción, cosa que realmente no es muy descabellada de pensar si es que acaso nos ponemos a analizar especies antiguas, puesto que incluso mucho antes de las primeras civilizaciones de las que se tengan registro, los Homo sapiens ya daban vueltas alrededor del mundo. Y los registros fósiles pueden corroborar que es muy posible que en diferentes lugares los seres humanos hayamos extinguido de manera natural, si se quiere, a diferentes especies animales, como por ejemplo los tigres dientes de sable o el lobo terrible, dado que se han visto extintos hace tan solo unos 10.000 años. Y si bien se estima que una parte importante de esto fue el cambio climático que se dio desde la era de hielo hasta la actualidad, esto también coincide perfectamente con registros humanos fósiles que pueden llegar a haber atravesado el estrecho de Bering y haberse visto en una innombrable cantidad de batalla con estas especies, dejando al humano como un ganador. El odio que tenemos hoy en día generalmente hacia distintos grupos de animales se refieren de una manera u otra a cómo vivimos, si es que acaso invaden nuestra sociedad o invaden nuestra privacidad. Pero antes estas preocupaciones eran hasta quizás menos importantes, dado que batallábamos por nuestra vida. Desde luego el video no está hecho para extender ninguna clase de conducta tendenciosa, todos son importantes, o bueno, lo eran. Chao.